Tema 3.1.3. Fasores. Los senoides se expresan fácilmente en términos de fasores. Es más cómodo trabajar con las funciones seno y coseno. Un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una senoide. Los fasores brindan un medio sencillo para analizar circuitos lineales excitados por fuentes senoidales. Las soluciones de tales circuitos serían impracticables de otra manera. La noción de resolver circuitos de corriente alterna usando fasores es idea original de Charles Proteus Steinmetz. Un número complejo, z, se escribe en forma regular, como z igual a x más jy, donde j es igual a la raíz cuadrada de menos 1. X es la parte real de z y y es la parte imaginaria de z. El número complejo z también se puede escribir en forma polar o en forma exponencial. Forma polar y forma exponencial. Donde r es la magnitud de z y phi es la fase de z. Se advierte que z se representa de tres maneras. O sea, z, el número complejo. En forma binómica o rectangular, como z igual a x más jy. En forma polar, con un módulo y un argumento o un ángulo. Z igual a r ángulo de phi. O en forma exponencial, donde z es igual a r por e elevado a la j phi. También sabemos que existe la forma trigonométrica. La relación entre la forma rectangular y polar se muestra en la figura siguiente, donde el eje x representa la parte real y el eje y la parte imaginaria de un número complejo. Dadas x y y se obtiene r y phi, como sigue. ¿Qué quise decir aquí? Que si tenemos un número complejo escrito en forma binómica o rectangular y queremos convertirlo a forma polar, o sea, encontrando un módulo y un ángulo, se puede proceder de la siguiente manera. Para calcular r, vamos a hacer r igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. En el anterior video vimos que también se podía ocupar la función coseno y la función seno. De todos modos me van a dar el mismo valor de módulo. Y para calcular el ángulo de desfasamiento se ocupa la función tangente inversa o arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real y se obtiene un ángulo en grados. El número complejo z se escribe como sigue: z es igual a x más jy, o también es igual a r ángulo de phi, o también es igual a r por el coseno de phi más j seno de phi, que es la forma trigonométrica. La suma y resta de números complejos es más sencilla en forma rectangular o binómica. La multiplicación y división lo son en forma polar, dados los números complejos de que estemos tratando. La corriente alterna se puede representar con una flecha girando a velocidad angular omega. Este elemento recibe el nombre de fasor y se representa con un número complejo. Su longitud coincide con el valor máximo del voltaje o la corriente, según sea la magnitud que se esté representando. También se utiliza el valor RMS en lugar del valor máximo. En ese caso habría que dividir el valor máximo por la raíz cuadrada de 2. El ángulo corrimiento de la señal sobre el eje horizontal representa la fase. La velocidad de giro, omega, está relacionada con la frecuencia de la señal. ¿Qué quise decir? Aquí tenemos un vector que tiene un cierto módulo, o sea, tiene una indicación en volts o en amperes. Tiene un valor, esa flecha tiene un valor.
y se está desplazando con un ángulo. ¿Sí? Aquí tenemos un ángulo que conforme se va desplazando hacia la izquierda a una cierta frecuencia de giro, me va formando cada una de las partes de la onda senoidal. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estaríamos en esta parte. Si la flecha sigue girando, empezaría a formar la parte negativa de la onda senoidal y hasta que regresa a cero. Cuando está aquí, quiere decir que está aquí la flechita. O sea, aquí sí. Con respecto al paso del tiempo. En muchas ocasiones, los voltajes y las corrientes de circuitos con corriente alterna representan desfases entre sí, o sea, corrimientos horizontales. En los diagramas sensoriales, esto se representa con un ángulo entre los fasores. En el ejemplo siguiente hay dos señales desfasadas 90 grados, y a la izquierda de las mismas se pueden ver dos fasores con un ángulo de 90 grados entre sí. Pero primero, quiero que les quede claro cómo se comporta un fasor. ¿Sí? Aquí tenemos un fasor girando en sentido horario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj. Y la gráfica de la onda senoidal se desplaza hacia la izquierda. Si se dan cuenta, con cada giro se va formando una parte de la onda senoidal. Y aquí tenemos, en la figura 2, el mismo fasor desplazándose o girando en el sentido antihorario. Y la onda senoidal que se forma va corriendo hacia la derecha. A la velocidad de giro de la flecha se le llama velocidad angular o también frecuencia angular y se mide en radianes. En corriente alterna hay dos tipos de frecuencia. La frecuencia angular, que se mide en radianes y que se representa por la letra omega, ¿sí? Y la frecuencia del sistema. Cuando ustedes entren más al conocimiento de la energía eléctrica en corriente alterna, se van a dar cuenta que en un sistema eléctrico la onda senoidal se desplaza con una frecuencia de 60 Hz. Volviendo a la parte anterior, antes del GIF animado, ve lo que estábamos diciendo, que hay un desfase entre la señal, entre dos señales. En esta figura estamos representando, por ejemplo, esta flecha roja me indica esta onda senoidal roja y esta flecha azul, la onda senoidal azul. Cuando nosotros sepamos cómo se comporta la corriente alterna con los capacitores y con las bobinas, nos vamos a dar cuenta que existe este desfase. Bueno, aquí ¿qué debemos entender? Si se dan cuenta, la flecha roja inició, ya viene bajando, ¿sale? Mientras que la flecha azul apenas va iniciando. ¿Qué quiere decir? Que la onda senoidal roja va adelantada con respecto a la onda senoidal azul y tiene un ángulo de desfasamiento de 90 grados. Si lo vemos de forma vectorial, aquí estaría la flecha roja y aquí la azul. Desfasadas aquí 90 grados. Al igual que los números complejos, los fasores pueden estar representados de forma binómica o polar. También existen otras como la trigonométrica y la exponencial. En algunos casos nos conviene una forma de expresarlos y en otros casos será más simple hacer cuentas con la otra forma, lo que habíamos explicado, que es más fácil sumar y restar en forma binómica o rectangular y la división y la multiplicación es más fácil con la forma polar. Forma polar. Los fasores pueden describirse matemáticamente en forma polar, es decir, con un módulo y un ángulo. A continuación, vamos a ver un ejemplo de cómo indicar un voltaje de corriente alterna con un fasor. Supongamos que tengamos la siguiente expresión de voltaje. Voltaje es igual a 15 coseno de 2pi por 50 por t.
más 30 grados, volts. Esta expresión matemática es un análisis trigonométrico que los ingenieros o los físicos que descubrieron la forma de comportarse de la corriente alterna, que es en forma senoidal, digamos que este es el valor completo que conlleva una señal de voltaje. Todo esto. Pero la expresión anterior se puede representar como un fasor indicando la tensión máxima, o sea, 15 volts, y el ángulo de desplazamiento, 30 grados, según este ejemplo. En forma polar, la tensión anterior queda representada por el siguiente fasor. Voltaje es igual a 15 ángulo de 30 grados volts. Todo esto es voltaje y todo esto es voltaje. Esto equivale a esto. Es más fácil entenderlo así. Nosotros de hecho ya estamos practicando con los números complejos. Gráficamente lo podemos ver de la siguiente manera. ¿Sí? Aquí tenemos un fasor que tiene una amplitud de 15 volts. Aquí lleva 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 15, 7.5 volts y aquí 15 volts. Y tiene un desfase o tiene un ángulo de 30 grados en un instante dado. Como convención, las señales deben estar expresadas con una función coseno y con un valor positivo para realizar el análisis fasorial. En caso de no estar expresadas de esta manera, debemos convertirlas. En forma binómica, otra forma de expresar a un fasor es esta forma binómica, en donde tenemos un número complejo expresado como A más JB. Nosotros hemos practicado como X más JY. Es lo mismo, siendo A la parte real y B la parte imaginaria. La señal del ejemplo anterior la podemos expresar en base a sus componentes rectangulares como voltaje es igual a 12.99 más J 7.5 volts. Hay que convertir el número complejo anterior, 15 ángulo de 30 grados, a forma binómica y vamos a obtener estos valores. Les pido, jóvenes, que lo practiquen y que queden, que se quiten la duda de que si es cierto o no. Gráficamente nos queda el diagrama de la siguiente manera. Aquí tenemos el mismo fasor, la misma flecha que indica el fasor, pero ahora expresados en sus componentes real, que es 12.99, e imaginaria, que es 7.5. Es otra manera de representar un fasor, pero ahora con la forma binómica o rectangular. Gracias por su atención.